Dios les bendiga. Muy buenos días, tardes. Bueno, ¿cómo vamos en nuestro reset en el espíritu? Memorizando Romanos capítulo 8, ahí con tu persona a tu lado. Entonces, Romanos capítulo 8 en la casa también. Estamos haciendo reset en el espíritu. ¿Qué es hacer un reset? Resetear en el espíritu. Comienza memorizando la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Nos ponemos de pie y vas diciendo Romanos 8 a tu vecino. El otro con la Biblia te revisa, te chequea. Romanos capítulo 8. El proyecto que tenemos este año en la iglesia, memorizar todo el capítulo. En la casa también, Romanos capítulo 8. Los que están viendo después, virtual, Romanos capítulo 8, todo este año, reset en el espíritu. No se puede entrar al cielo sin Romanos 8. Cuando uno está con gente de City Harvest, siempre sale a flote alguna cosa de Romanos 8. Ahí está el distintivo de hacer reset en el espíritu. Proyecto para el año, memorizar Romanos capítulo 8. Si no hago nada más en este año, memorizo Romanos capítulo 8. Reset en el espíritu. Estamos en la serie El propósito de Dios en mi vida, enfocando en Romanos 8, versículos 28 al 30. Bueno, vamos a enfocarnos ahora todos. Romanos 8, 28 a 30. Todos en voz alta. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién está agradecido con Dios por su propósito en esta vida? Alabemos al Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, que podemos hacer el reset en el Espíritu. Gracias te damos por el propósito de Dios en la vida de cada uno. Dile gracias, Señor, por tu propósito en mi vida. Y ahora, Señor, queremos recibir tu palabra, no como la palabra de los hombres, sino como la palabra de Dios que actúa en nosotros. Bendice a cada uno, cada hogar representado aquí y a los niños y jóvenes en su actividad el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, venimos en Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Hoy es el tercer mensaje sobre este texto. La serie es el propósito de Dios en mi vida. Y nosotros venimos con la pregunta, la primera pregunta que hicimos con base en Romanos 8, 28 a 30. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Pregúntale a la persona a tu lado, ¿para qué soy bueno? Y esa persona te va a contestar con Romanos 8, 28 a 30. ¿Para qué soy bueno? Respuesta, para amar a Dios. Dice que sabemos que a los que aman a Dios. ¿Para qué soy bueno? Para amar a Dios. Puede que yo no sirva para nada más, pero yo sí amo a Dios. ¿Y cuántos saben si amamos a Dios vamos a servir para mucho? ¿Te has dado cuenta? ¿Para qué soy bueno? Para amar a Dios. Y en Romanos 8, 28 a 30 vimos la segunda pregunta. ¿Cuál es mi llamado? Dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos. Pregunta a la persona a tu lado. ¿Cuál es mi llamado? Y el otro te va a contestar con Romanos 8, 28 a 30. Pregúntale. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y te va a decir que ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es mi llamado? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora en Romanos 8, 28 a 30, como hemos preguntado, ¿a qué soy bueno? ¿Cuál es mi llamado? ¿Sí? Y tenemos la respuesta de la palabra de Dios para amar a Dios y ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora tenemos nuestra tercera pregunta, que es hoy el enfoque. ¿Todo el mundo tiene su boletín? Si no, favor de levantar la mano. Entonces, el título del mensaje de hoy, mira en tu boletín. Título hoy. ¿Te acuerdas que hemos
ha hablado para qué soy bueno, cuál es mi llamado. Y ahora la tercera pregunta en Romanos 8, 28 a 30 es, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Uno dice, ¿para qué soy bueno? Para amar a Dios. ¿Cuál es mi llamado? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Es una pregunta individual, ¿no? Particular. Cada uno en su vida hace esta pregunta. ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Alguien le ha dicho a Dios por qué? Uno se ha cuestionado por qué. ¿Por qué me está pasando estas cosas? Si amo a Dios, si soy llamado conforme a su propósito, ¿por qué me está pasando estas cosas? Pregúntele al vecino, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando estas cosas? ¿Y qué te van a contestar? Romanos 8, 28 a 30. ¿Qué te van a contestar? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces tú preguntas, ¿para qué? Y te van a decir, para bien. Ensaya. Pregúntale, ¿por qué me pasan estas cosas? Para bien. Para bien. ¿Está claro? Bueno, ya puedes irte para la casa. Porque es eso. Pues si quieres, pues podemos aquí mirar así más personal. Vamos a dar tres tips. Los tips son consejos que sirven para el día de hoy, para esta semana, para más adelante. ¿Quién está guardando todas sus prédicas del año? Todas las prédicas del año. Tienes todas las prédicas del año. Tienes todos los tips. Cada domingo se dan 3 tips, imagínate. Tienes todos los tips guardados. ¿Y quién, ya que estamos en la mitad del año, ya podemos empezar a pedir testimonio de los tips? O sea, cosas que, por ejemplo, tú viste hace un tiempo, pero ahorita te ha servido en gran manera. Entonces, vamos a dar 3 tips en cuanto a la pregunta de por qué me pasan estas cosas. Primer tip. Trata de ver tu vida a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos? Quiere decir mirar mi vida no de la perspectiva de hoy o de esta semana, ni siquiera este año, ¿sí? Sino mirando toda mi vida. ¿Te acuerdas que el último domingo nosotros hablamos sobre ¿alguien se acuerda? La eternidad. La eternidad pasada. Y que yo y tú, nosotros estamos aquí en este momento, en el presente, pero es que hubo una eternidad pasada
Y después de mi vida aquí va a haber una eternidad por venir. Pero dejemos la eternidad a un lado y miremos solamente la vida de uno, mi vida, tu vida, ¿sí? Pero no así tan localizado como el día de hoy, no. Miremos así toda mi vida. Entonces, este es un ejercicio, y en el Azarot vamos a compartir sobre esta actividad. Cada uno hace su línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Es sencillo, una hoja con una línea que ahí tiene mi vida. Entonces, yo comienzo, pongo el año del nacimiento, o es un secreto. ¿Quién nació en el siglo pasado? ¿Quién nació en este siglo? Este siglo XXI. ¿Quién no ha nacido? Algunos no. ¿Quién nació en el siglo XXI? Que se ponga de pie. Si estás en tu casa, que te aplauden. Otro aplauso. Bueno, muchas gracias. Entonces pones ahí la fecha de nacimiento, comienza la línea y trata de recordar así algo que te quedó, que tú te acuerdas, los primeros recuerdos así de la infancia, de la niñez. Cuando yo me pongo a pensar, creo que mi primer recuerdo fue de un accidente. Claro, uno se acuerda, ¿no?, de las cosas que son tremendas, ¿no? Y fue un accidente que yo, como pequeñito, ahí tan brillante, entonces me boté por un balcón y me fui y me corté aquí, y hasta hoy tengo una cicatriz, ¿sí? Y mi primer recuerdo, pues, es de estar en la sala, acostado en el sofá con una cobija. Nunca me olvidaré de esa cobija, creo que fue de Nopsa, tan gruesa, tan caliente, que rascaba un poquito, en pleno verano, sin aire acondicionado. Y me acuerdo como despertándome, acostado ahí con esa cobija así, y todos los vecinos en la casa mirándome. Como mi primer recuerdo. Hay recuerdos de ese índole, pero también hay recuerdos bonitos, ¿sí? Me acuerdo de el cumpleaños, creo que de como 5 añitos que sería. Y también en la primavera, ya como verano, estando en el jardín detrás de la casa, y que me regalaron una bazooka. No bazuco, no fue bazuco, sino una bazooka, un arma
Y claro, uno dice, pues por eso militar, ¿no? Pero sí, a los 5 años me acuerdo del ponqué, el helado, los dulces, todo de chocolate. Un recuerdo muy grato, ¿sí? O sea, espero que tú también tengas recuerdos así atrás de todos, ¿sí? Bueno, pero a lo que vamos es a tratar de recordar en mi línea de tiempo cuáles cosas realmente me marcaron, me hicieron quien soy yo hoy, que han quedado conmigo hasta estas alturas en la vida. Y me pongo a pensar como que el primer día del colegio, me acuerdo, ¿quién más se acuerda del primer día de colegio? Eso a veces es un recuerdo ahí que queda. Bueno, hablando del kinder, el kinder fue en un colegio público cerca de la casa y entonces los primeros días seguramente mi mamá me llevó para que yo aprendiera, estamos hablando de tener los 5 añitos por ahí, para que aprendiera el camino para llegar al colegio. Y el primer día que voy yo solo, todos los perros me perseguían. Y yo corriendo y es que ellos saben cuando uno está temeroso y ellos y yo sí. Bueno, pero el primer día de colegio en el colegio católico así fue con transporte porque quedaba lejos. Y entonces me recoge ahí el transporte el primer día. Mi mamá me sube ahí al bus. Damos una vuelta por una ciudad ahí que ahí sí no conozco nada. Llego al colegio, bajo del bus, entro, paso el día, creo que lo más de bien, salgo al final del día y ahí parqueados enfrente del colegio están todos los buses de todas las rutas, esos buses de amarillo como en las películas, ¿sí? Una flota pues cuando llegué en un bus, no me di cuenta que había una docena de buses ahí. Yo bajé de ese bus, entré al colegio, pero cuando salgo, ahí hay como un mar de amarillo. Y a ver cuál bus. Y como que, bueno, creo que es como que el conductor me parece algo. Estoy ahí 5 añitos, 6 añitos, sí. Como que me parece medio familiar ahí ese man. Y entonces voy para allá y ya subí y una mano me bajó de ese bus y me encaminó a otro bus. Y yo, no. Sí. Y era una profesora monja y pues me empacó en otro bus. Entonces dimos toda la vuelta de la ciudad en esa ruta. Hasta la fecha todavía no sé por dónde había paseado en esa ruta. Me parecía que hubiéramos ido a la luna o a quién sabe dónde, de lugares desconocidos, ¿sí? Y dejaban a todos los niños y todo. Y el bus regresa
al colegio. Y visualicen, está el bus ahora vacío y yo sentadito ahí. Y el conductor abre. ¿Se acuerdan cuando eran esas palancas ahí de... ¿Qué? ¿Va a dormir aquí o qué? Entonces yo... Cuando llegué al colegio por la mañana, cuando estuve en el colegio, cuando nos fuimos en ese bus, realmente había gente por todos lados, pero ahora no hay ni un alma. Todo está... Nunca me olvidaré. Esa hora comienza a soplar un viento, está haciendo algo de ya más frío. Esto es en septiembre y ni nadie, y fui a la puerta, no hay nadie adentro y miro y el bus se fue y yo ahí solito. Y uno mira por ahí, por ahí. Era como en las películas ahí del fin del mundo, cuando no hay nadie en las calles. Sí. Ya se hacía tarde, qué sé yo, 4 o 5 de la tarde, quién sabe por dónde cojo. Bueno, más o menos, afortunadamente yo tenía algún sentido de dirección y que debe ser por allá, y comienzo a caminar. 1 cuadra, 2 cuadras, 3, 4, 5, 6, 7 cuadras. Y bien, pero llego a una calle muy importante en la ciudad de muchos carriles y nunca me olvidaré ahí. Sí, pasando, y bueno, pude pasar. Hasta hoy, cuando paso por ese punto, me acuerdo de pasar, tratando de pasar eso ahí. Y bueno, otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadras para llegar a mi casa. Mi mamá furiosa. ¿Qué? Que todo, sí, pero bueno, hice. Esto me quedó. Esto me marcó. Y de ese día en adelante, yo no confío en nadie. Menos en las monjas. Yo confío en mí mismo. Me dicen algo, yo sé mejor. Qué pena, pero así soy yo. Hay cosas en esa línea que afectan, que marcan a uno. Y ya en estas alturas de la vida, más nos vale sentarnos y tomar el tiempo y mirar. Y como dije, en esa línea debe haber de lo bueno, de lo malo y de lo feo. ¿Sí? Eso es de todo. Nadie aquí ha tenido una vida toda linda, no creo. ¿Sí? Y tampoco creo que todo haya sido tragedia. ¿Sí? Es que todos tenemos una historia. Entonces, ¿cuál es el punto? Trata de ver tu vida a grandes rasgos. Entonces vienes a Lázaro con tu hoja, con tu línea de tiempo y puedes compartir algunas cosas. Obviamente es toda la vida de uno no alcanza así a echar toda la novela. Sí, pero por lo menos una parte, cosas ahí que te han hecho quién eres tú. Segundo tip. Que entiendes que no todo es bueno. Hay una religión
que dice que todo es bueno, pero ese no es el cristianismo. El cristianismo no dice que todo es bueno. La Biblia no dice que todo es bueno. Enfatizo eso porque de vez en cuando resulta alguien ahí diciendo, ay, todas esas cosas nos ayudan a bien. Y uno está en una tragedia y le están diciendo eso y es como un vinagre a una llaga, ¿cierto? Todas esas cosas. Sí, sí. Es que no todo es bueno, hermano. No todo es bueno. La Biblia no dice que todo es bueno. Se habla de las cosas, se habla de todas las cosas, pero no dice que todas las cosas sean buenas. Lo que estoy tratando de decir es que hay cosas malas. Y nosotros tenemos que como que ser capaces de reconocer que hay cosas malas. Hay gente mala, ¿sabías? ¿Sí? Hay cosas malas. Y entonces, pues, entiende que no todo es bueno. Bueno, para suavizar, mira, si yo voy a preparar una torta, tengo varios ingredientes. Así, la harina, el azúcar, la sal, levadura, colorante, huevos, vainilla, aceite, mantequilla, qué sé yo. Estos son los diferentes ingredientes para preparar mi torta. ¿Y qué tal una sola cosa? Consumiendo una sola cosa. ¿Qué tal así la harina? ¿Mm? Mantequilla. Huevo. A un azúcar. Así. No. Es que estas cosas aparte, no. Pero en conjunto, ¿sí? Ahora sí tenemos algo bueno para bien. ¿Quién está captando mensaje subliminal? ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas en conjunto, no individualmente, hay cosas terribles, nos ayudan a bien. La Biblia tiene la historia de José en el libro de Génesis y sus hermanos, ellos lo traicionaron y pues por poco lo matan, pero bueno, lo venden como esclavo. Esto fue terrible, no todo es bueno. Pero en conjunto, todo lo que Dios hizo en la vida de José, para bien. Génesis 50, versículo 20. José se encuentra con sus hermanos ya años después y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Mira, hay que enfatizar, estos hermanos hicieron mal. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque hay una tendencia hoy en día de cómo reconciliar ahí. Y uno dice, no, por parte y parte. ¿Sí? Por lado y lado. ¿Sí? Pero no. José no hizo mal. Me acuerdo una prédica que decían que José era un orgulloso, fastidioso y se ganó el rechazo de los hermanos. Y dice, ay, hágame el favor. Si la Biblia misma no lo critica, usted tampoco, ¿sí? Pero entiendo por qué la gente quiere pintar a José como un malo, porque la gente no es capaz de reconocer que hay gente mala, que hay gente que hace mal. Y entonces eso es muy importante lo que José dice a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí.
Mas Dios, esto ya Romanos 8:28, ¿no? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por favor, hágame el favor. No todo es bueno. ¿Sí? Hay cosas muy malas. Y eso también estará en tu línea de tiempo. Cosas malas. Pero en el reset, en el espíritu, nosotros estamos viendo que Dios los encaminó a bien. Tercer tip. Acepta las reprensiones de la vida. ¿Qué quiere decir reprensiones? ¿Alguien alguna vez ha sido reprendido? Una reprensión es una fuerte amonestación. Es un regaño. Es una corrección. Es una disciplina. Eso también va en la hoja, en la línea de tiempo. ¿Eres capaz? ¿Eres capaz? ¿Quién aquí ha sido reprendido en su vida? Pero mira, ¿quieres hacer un reset en el espíritu? Entonces vas a hacer tu línea de tiempo y vas a como que poner cuidado a las veces que te han reprendido, te han corregido, que te han pasado cosas y eso te ha servido. Dice en Proverbios, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, ¿quieren decir conmigo? Camino de vida. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Acepta las reprensiones. Prestando el servicio militar, mi sargento, mi jefe, una vez me reprendió de la manera más fea, más inesperada, más injusta. ¿Alguien aquí alguna vez ha vivido injusticia en su vida? También va en la línea de tiempo. Bueno. Y me dijo en términos resumidos que yo estaba fallando terriblemente en mi trabajo. ¿Y qué? ¿Y cómo? Y me tocó, cuando una cosa así le sucede a uno, le toca a uno mirar qué es lo que está diciendo, pero por qué, por dónde, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Me sirvió. Me sirvió. La Biblia dice que las reprensiones son camino de vida. ¿Has tenido reprensiones? Bueno, ese es camino de vida. Lo que pasa es que no todo el mundo acepta las reprensiones que le han llegado. Por ejemplo, en la familia, dice en Proverbios, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las
reprensiones. No escucha. Es cierto que uno puede pasar su vida. Esta línea de tiempo puede ser una historia de no escuchar las reprensiones. Y ahí sí va a ser muy difícil. Francamente, ya en estas alturas, ya qué importa. ¿Sí? Tenemos que escuchar. Acepta las reprensiones. Eso también es parte del propósito de Dios en tu vida. Vamos a hacer una oración. Pensando en las veces que me han reprendido, pero me ha servido. Tengo que reconocer. En el momento terrible, injusto, no sé qué, pero me ha servido. Oye, ¿cuántas personas aquí llegaron a los pies del Señor en severos problemas? ¿No te da pena reconocerlo? ¿Y los demás llegaron riéndose o qué? Voy a preguntar otra vez. ¿Quién llegó al Señor mal? En problemas. ¿Sí? Pero esas reprensiones son camino de vida. ¿Y quién ha cometido en su vida unos errores bárbaros? Ya no te da pena. Ya qué importa el que dirá la gente. Tú vas a ser capaz de hacer tu línea de tiempo. Si tienes que guardar una imagen, sugiero no hacer esto. No asiste a Saror esta semana. Hazte el loco y desaparécete. Sí, pero si tú eres capaz de ir al Saror esta semana con tu línea de tiempo, pero al mismo tiempo uno está reconociendo que esto me ha servido. ¿Qué? Los errores. En el tema empresarial que tenemos el club de finanzas, donde todos los empresarios de la iglesia se están uniendo y están en sus conferencias, en su consulta, en su proyección. Pues una cosa que sale a recordar es que calculan que entre los grandes empresarios, quienes pues hoy en día son los grandes y famosos y exitosos, pero calculan de cada 100 decisiones que toma una de estas personas, 96 son errores. De cada 100 decisiones, 96 son errores. Pero con esas 4 que le salieron bien, son de los famosos en el mundo hoy en día. También con el tema de la bancarrota, es interesante conocer la historia en diferentes países de cómo manejan el tema de la bancarrota. Uno se declara en bancarrota, cómo es ese procedimiento, qué es lo que pasa, y se puede ya con el pasar de los años evaluar, digamos, cómo son las leyes en cuanto a la bancarrota. Y uno piensa, pues, con el futuro puede haber muchísima bancarrota con los planes que traen. Entonces, muchísima bancarrota. Entonces, uno dice, prepararse para la bancarrota. Y mirando la historia de la bancarrota en los Estados Unidos, salió a flote, algunos ya se lo sabían, que un empresario, ya conocido hoy, pero en su época de cometer tantos errores no fue conocido, él estuvo en bancarrota y fue Henry Ford. Henry Ford, o sea, de la Ford, ¿sí? Quien puso esa compañía, la Ford, que produce los carros, ¿sí? Él estuvo en bancarrota. Es interesante analizar la legislación en cuanto a este tema, ¿sí? Si a alguien le interesa. ¿Cómo es que una persona puede estar en la bancarrota y recuperarse? Y de pronto va a ser diferente a lo que tú pienses. Pero bueno, y otro quien estuvo en la bancarrota fue Samuel Clemens, él conocido como autor Mark Twain, quien escribió Tom Sawyer, un libro ahí muy de la cultura
de mi país. Y uno dice, pero Samuel Clemens, uno de los autores más famosos del siglo XIX, estuvo en la bancarrota. Sí. Y dice, wow. O sea, gente que después de tanto error, de tanto, ¿qué? Golpear la cabeza contra la pared, chocar con la pared, resultó con algo bueno. ¿Esto le sirve a alguien? ¿Alguien siente orar? ¿Alguien dice, no, mejor dicho, estoy en unos severos problemas? Bueno, las reprensiones son camino de vida. Alguien a quien dice, he cometido los 96 errores. ¿Cuándo serán las 4 buenas decisiones en mi vida? Nos ponemos de pie